Hola pequeñitos, buenos días, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a su clase de catecismo. El día de hoy nos toca el tema número 11, que se llama La madre que presenció el martirio de sus hijos. Así que vamos a comenzar con nuestra clase poniéndonos en presencia de Dios y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora vamos a invocar al Espíritu Santo para que, como ya saben, nos ayude a comprender su palabra y todo lo que veamos el día de hoy. Entonces decimos: Espíritu Santo, te pido que con tu gracia ilumines mi entendimiento para conocer y meditar tu palabra, descubriendo en ella que Dios Padre está siempre conmigo y quiero permanecer con Él. Ahora sí, comencemos con esta clase y primero vamos a poner mucha atención a la siguiente historia y después comenta con tus papás las preguntas. No es necesario, niños, que escriban las respuestas, basta que comenten lo que piensan al respecto con sus papás. Entonces dice así: José fue un niño travieso y alegre que jugaba a las canicas con sus amigos y corría por las calles de Zaguayo, Michoacán. Tirando con su resortera montaba a caballo y estaba acostumbrado a la vida campestre, donde la fe y la caridad se practicaban como lo transmitían los padres de familia y la iglesia. Tenía 13 años cuando estalló la Guerra Cristera, con la que el gobierno federal declaró como enemigos a muerte a todos los ministros de la Iglesia Católica y a sus seguidores. Los dos hermanos de José se unieron a las fuerzas cristeras, y aunque él también deseaba unirse, su madre no lo permitió. Ante ello, José insistió en decirle cuánto quería tener la oportunidad de participar, tanto por su amor a Jesucristo y a la Virgen María, como por esto que le dijo a su madre: Mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. José confiaba plenamente en que si moría, llegaría directamente ante Dios, y finalmente le aceptaron como portador del estandarte de la Virgen de Guadalupe. En el transcurso de un combate entre cristeros y fuerzas federales, el caballo del jefe del batallón cristero cayó muerto. José le ofreció su propio caballo diciéndole: «Sálvese usted, yo no hago falta y usted sí». El niño logró que se salvara el jefe, quien quedó muy conmovido por el gesto de valentía y generosidad del muchacho. José fue hecho prisionero, al igual que otros cristeros. Desde la cárcel pudo enviarle una carta a su mamá diciéndole: «Creo que voy a morir, pero nada importa. Resígnate, mamá, a la voluntad de Dios, que yo muero muy contento, porque estoy en la raya al lado de nuestro Dios. Diles a mis hermanos que sigan el ejemplo de su hermano el más chico y mándame la bendición». José fue torturado para que renegara de Dios, pero no lo hizo. Le llevaron caminando herido hasta donde le mataron, pero lejos de quejarse gritaba: «¡Viva Cristo Rey!». Murió con el tiro de gracia. Los habitantes del pueblo nunca habían presenciado algo semejante. Los mismos soldados estaban admirados de tanta valentía de aquel muchacho, que el viernes 10 de febrero de 1928 fue hecho mártir de Cristo Rey, entrando en la gloria de Dios. San José Sánchez del Río fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre del 2016. Ahora, pequeñitos, las preguntas dicen así: ¿habías oído acerca de la persecución religiosa? ¿Crees que ahora podrías ser atacado o rechazado por creer en Cristo? Como les decía al principio, pequeñitos, estas preguntas no las tienen que contestar en su cuaderno. Nada más comenten lo que piensan o opinan con sus papás. Pero les voy a explicar más o menos lo que significa o a lo que se refiere con una persecución religiosa. A esto se refiere a que la gente que da a conocer su fe y su amor a Dios públicamente es perseguida por aquellos que no creen y que no comparten las mismas creencias, es decir, la gente protestante.
Y ahora bien, en cuanto a que si podríamos ser atacados o rechazados por creer en Cristo, lamentablemente sí pasa, ya que muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones donde nos importa el qué dirá la gente, qué van a decir, o incluso hasta nos puede dar pena el decir que creemos en Dios en público, ¿no? Pero esto no debe de ser así, pequeñitos. Lo único que nos debe de importar es lo que piense Dios, ya que lo que nosotros buscamos es agradarlo a Él y solamente a Él. Entonces es aquí donde debemos de defender nuestra fe, defender en lo que creemos sin importar qué. Ahora vamos a escuchar la cita bíblica que nos toca para este tema, que es 2 de Macabeos, capítulo 7. Y después contestamos aquí sí las preguntitas en nuestro cuaderno. Entonces escuchemos. El martirio de los 7 hermanos. Fueron detenidos 7 hermanos con su madre, y el rey quiso obligarlos, haciéndoles azotar con correas de cuero y a comer carne de cerdo que estaba prohibida por la ley. Uno de ellos tomó la palabra en nombre de todos y dijo: ¿Qué exiges y qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que a desobedecer la ley de Dios. Furioso el rey, ordenó poner en el fuego ollas y sartenes. En cuanto estuvieran calientes, quemarlos y torturarlos. A lo lejos, sus demás hermanos y su madre se daban ánimo unos a otros para morir valientemente, diciendo: El Señor Dios que nos mira tendrá seguramente piedad de nosotros. Cuando el primero hubo así muerto, llevaron al segundo para hacerle lo mismo. En el momento de dar su último suspiro, dijo: No eres más que un criminal. Nos quitas la vida presente, pero el Rey del Universo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por fidelidad a sus leyes. Y sucesivamente así pasó con los demás hermanos. Esa madre que vio morir a sus 7 hijos en el transcurso de un solo día fue realmente admirable y merece ser famosa. Lo soportó todo sin flaquear, basada en la esperanza que tenía en el Señor. Por último, la madre murió después de sus hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, una vez que leímos la palabra de Dios, contestamos las preguntas. Número 1. ¿Por qué crees que los jóvenes no se resistieron al martirio y a la muerte? Y número 2. ¿Qué fuerza sostuvo a la madre y a sus hijos? Aquí, niños, les voy a explicar lo que significa el ser un mártir. Un mártir es una persona que muere por defender sus creencias, en este caso en Dios. Esta persona se sacrifica por su gran fe en Él, sin importar qué, tanto así que hasta la vida perder. A continuación vamos a explicar el mensaje principal de lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. Entonces, los israelitas, que eran los 7 hermanos, estaban bajo el dominio de los seleucidas, es decir, estos eran los que tenían el poder y estaban encabezados por el rey. Estos seleucidas trataban de imponer al hombre por encima de Dios y por eso perseguían y torturaban a quienes trataban de mantener su fidelidad a Dios y a sus tradiciones. Entonces, historias como estas que leímos sobre el martirio de la madre y sus 7 hijos son ejemplo de la defensa de la fe que hicieron los israelitas, que ponían en primer lugar a Dios, así como la confianza plena que tenían en Él. Igualmente, el llevar una vida de oración nos lleva a ser coherentes en nuestra vida, pequeñitos, es decir, con el día a día y nuestras acciones tenemos que dar testimonio de aquel en quien creemos, que es Jesús. Entonces, la vida de oración nos hace estar más unidos a Jesús y esto nos hace amarlo cada vez más y así como los israelitas, nosotros tenemos que defender nuestra fe. Ahora, pequeñitos, vamos a guardar y a recordar siempre esta frase en nuestra mente, que dice así: la madre, al ver morir a sus 7 hijos en un día, lo soportaba todo con valor, gracias a su esperanza en el Señor.
Ahora vamos a recitar la oración a San José Sánchez del Río, pidiéndole a Dios por quienes son perseguidos por su fe. Dice así: San Joselito, niño cristero, tú que ofreciste tu vida por amor a Cristo y a María, ruega por nosotros para que sepamos defender la fe y dar testimonio cristiano con valentía. Tú que mantuviste tus principios y no te dejaste desorientar o presionar, ruega por nuestros jóvenes y niños para que sepan distinguir la luz y la verdad en donde reinen confusión y oscuridad. Tú que sufriste la persecución de quienes buscaban destruir la religión, ruega por nuestra patria para que Dios la libre de semejante situación y los cristianos, unidos como hermanos, demos ejemplo de esperanza, caridad y perdón. Amén. La palabra de Dios nos propone un ideal hacia el cual debemos ir siempre. Me esforzaré en aprender más acerca de Dios y de su Iglesia. Oraré siempre para que mi fe sea más firme y valiente. Ahora conozcamos lo que el sacramento de la unción de los enfermos hace en nuestra vida. Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse de manera más íntima a la pasión de Cristo. Por medio de este sacramento, niños, le podemos ofrecer a Dios todos nuestros sufrimientos a causa de alguna enfermedad, y también por todas esas personas mártires que tanto sufrieron al punto de morir por defender a Dios. Y nosotros así de este modo también nos podremos unir al dolor que vivió nuestro Señor Jesús en su pasión. Ahora, pequeñitos, no sé si sepan, pero este domingo 22 de noviembre vamos a celebrar la fiesta de Cristo Rey. Entonces les voy a explicar rápidamente un poquito sobre esta fiesta. Bueno, la fiesta de Cristo Rey fue instituida por el Papa Pío XI y se celebra el último domingo del año litúrgico. El año litúrgico de la Iglesia comienza con el Adviento, y como sabemos, el Adviento es ese tiempo en donde nosotros nos preparamos para la venida de Jesús en Navidad. Por ello, un domingo antes de que inicie el Adviento es considerado el último domingo del año litúrgico, y es en este domingo que se celebra justamente la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo como Rey del Universo. Y ustedes, niños, ¿se acuerdan que al principio les comenté lo que se refería con una persecución religiosa? Bueno, pues en México, en los años 20 del siglo pasado, los católicos que se mantuvieron firmes, como les decía, a su unión, a su fe en Cristo y a la Iglesia, como les decía, eran perseguidos, apresados, torturados, y estos se negaban a renunciar a su fe, y para mostrar su amor y unión a Jesús, gritaban: ¡Viva Cristo Rey! Y esto fue lo último que dijeron antes de ser asesinados como mártires. Y es aquí de donde viene la fiesta de Cristo Rey. Y ya para concluir con nuestra clase, nuestra tareita que va a ser escribir las obras de misericordia espirituales. También vamos a investigar la biografía de una persona que luchó por un ideal. Por ejemplo, Gandhi, Emiliano Zapata, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcuta, etc. De aquí, pequeñitos, no tenemos que escribir toda la biografía, solamente con que me escriban 2 renglones, 3 es más que suficiente, ¿vale? Y por último, vamos a, con este cuadrito que está aquí, vamos a cambiar los números por las letras del abecedario para que descubran una frase de San José Sánchez del Río y la escriben en su cuaderno. Y listo, pequeñitos, hemos terminado la clase. Espero que este tema les haya gustado, que hayan aprendido mucho, y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.